Eh, Hola a todos, mi nombre es Liliana Mato y trabajo desde hace muchos años en AXA en el capítulo de trastornos de la conducta alimentaria, pero estoy aquí hoy con el grupo de arte del capítulo de Arte y Salud en representación de la revista Sinopsis. em, Gestionando, bueno, una entrevista para dar a conocer lo que viene trabajando este capítulo, o en este espacio que dedicamos en la revista para informar acerca de un trabajo que viene haciéndose desde hace mucho tiempo. El capítulo acaba de publicar un libro que es muy interesante, yo estuve en la presentación, fue muy linda la presentación, los felicito, además, que no se los dije antes. Gracias. Y bueno, me gustaría retomar algunas de las cosas que se hablaron en esa presentación y que también estábamos comentando recién sobre la importancia que puede tener un capítulo como este, una temática como esta del arte, en una asociación de psiquiatras y en la formación de jóvenes psiquiatras, ¿no? Digamos, de trabajadores de la salud en general, podemos decir. Pero como, bueno, estamos en una asociación de psiquiatras, también hablar algo de qué es lo que está pasando, ¿no? Con la formación de los jóvenes psiquiatras. ¿Qué les parece? Bueno, Fantástico. me parece bien. Creo que es una de las cosas que nos ha movido desde el comienzo, digamos, como capítulo. Bueno, yo, Eh, perdón, Carlos, yo les quiero presentar a Carlos Caruso, que es uno de los fundadores del capítulo, sí, ¿no? sí, sí. Y que tiene una larga historia y una larga trayectoria en este tema, así que me parece muy interesante, Carlos, lo que nos puedas contar. Bueno, la presentación, sí, soy Carlos Caruso, soy médico, psiquiatra, psicoanalista y pianista y compositor. Este, el otro día estaba recordando justamente que quizá mi primera actuación como arte terapeuta usando la música fue cuando todavía yo era estudiante, y estamos hablando de 52 años atrás, en el Policlínico de Lanús, en el servicio de Goldenberg, se hacían asambleas donde participaban los pacientes, los médicos, los enfermeros, las asistentes sociales, y en una de esas reuniones después terminaba, digamos, bueno, participando con música, cantando, y ahí fue la primera vez que el cura nos había prestado el armonio de la iglesia del hospital, y yo toqué ahí, ¿no? Y me quedé tocando y con una paciente que cantaba. Bueno, el otro día estaba recordándome de eso. Pero volviendo específicamente a APSA, cuando comenzó el capítulo hace 26 años, APSA todavía era una institución que estaba casi en formación, digamos, ¿no? Y fue muy bien, fue aceptada, digamos, con buen ánimo esta propuesta. Y nosotros tomamos una tradición que viene en la psiquiatría argentina desde el comienzo del siglo XX, porque ya se utilizaba el arte desde el comienzo del siglo. Había, por supuesto que fueron iniciativas individuales que no tuvieron después desarrollo, pero bueno, uno de los que creo que habría que ver en qué no participó fue Pichon Rivière. Pichon Rivière, por ejemplo, tuvo que ver con el inicio de la psicología grupal, la psicología social, la psicosomática, la investigación del Tofranil en las depresiones, todo eso lo hizo Pichon. Y Pichon le daba importancia al arte. Tal es así que él habló sobre un escritor francés uruguayo, ¿no es cierto? Que ahora se me escapa el nombre, pero él se ocupaba de esto también, de la influencia del arte. Y también después estuvo Bernardo de Quirós. Bueno, pero el asunto es que nosotros quisimos darle a esto continuidad y que tuviera organicidad en la formación de los psiquiatras jóvenes. No fue fácil, digamos, pero también hay que reconocer que APSA siempre nos dio lugar. Nosotros hemos participado dando cursos de terapia por el arte
y participando en ateneos de la formación de los psiquiatras jóvenes, en la formación de posgrado en APSA. Bueno, el asunto es que también es verdad que hay que reconocer que la tendencia en general de la psiquiatría actual tiende más a lo práctico, a lo rápido, y entonces está la cuestión de la medicación y de borrar el síntoma molesto lo más rápido posible, ¿no? Para que el paciente vaya a la línea de montaje lo más rápido posible. Bueno, no es fácil, digamos, ir contra eso porque es toda una corriente cultural, pero bueno, sin embargo tenemos que reconocer que todavía estamos, por lo cual, digamos, bueno, por algo seguimos estando, y además por la renovación que hubo últimamente en el capítulo, que me parece muy interesante, porque este capítulo comenzó llamándose de arte y psiquiatría, y ahora se llama de arte y salud, con lo cual es muy importante porque abarca no solo a la salud mental, que es lo que ocuparía la psiquiatría, sino que abarca la salud en general, porque el arte también influye en la salud física. Bueno, y dejo que hablen los colegas que tienen algo para decir seguramente también. Bueno, yo soy Marcelo Prudente, soy psicólogo. Estoy en el capítulo empecé con el capítulo de arte y psiquiatría en el año 1999, con Carlos en ese momento y algunos otros colegas que ya en este momento ya no están en el capítulo. Y respecto de esto de que estábamos tratando de pensar esto qué pasa con la psiquiatría, ¿no? Y cómo se trabaja. Yo obviamente que yo al estar en el capítulo, digamos, he conocido un montón de psiquiatras que realmente tienen una formación en psicoterapia y la desarrollan y tienen recursos artísticos y los utilizan, digamos. Pero la cuestión que me parece que hay que mencionar es que después, cuando en el trabajo institucional, cuando el psiquiatra está trabajando para una prepaga, por ejemplo, o cuando está trabajando en una clínica, por ejemplo, su rol queda reducido por el tipo de modo de abordaje, digamos, ¿no? Queda reducido a hacer recetas, digamos, y quizá esos mismos psiquiatras, digamos, yo he conocido muchos que tienen una muy buena formación psicoanalítica y que privadamente pueden desarrollar, digamos, su profesión de otra manera, y en el contexto de la prepaga, digamos, por el tipo de tiempo de turno que le dan, por lo que le pagan y por yo que sé, digamos, por esas cuestiones, terminan, digamos, trabajando de esa manera. Y en las clínicas también, digamos, el psiquiatra tiene un montón de pacientes en una clínica de internada, me refiero a pacientes de salud mental internados, digamos, tiene un montón de pacientes que obviamente no podría hacer psicoterapia con ellos, los ve cada tanto, lo único que hace es tener una información de si están estables o no, continuar con la medicación o hacer algún cambio, y los psicólogos con bastante dificultad tenemos tiempo para ver también a los pacientes de manera adecuada, con la continuidad, digamos, que necesitamos. Digamos, ahí me parece que eso, digamos, tiene una influencia muy importante en cómo uno termina trabajando, digamos, los tipos de modos de abordaje que más predominan, digamos, ¿no? Las prepagas, estoy hablando de mi experiencia, y una clínica, por ejemplo, privada. Después, digamos, yo he tenido oportunidad de trabajar, digamos, en mis comienzos en una institución de niños con trastorno del desarrollo, que al ser una fundación y tener otras características, se podía, digamos, dar el lujo de trabajar con un grupo reducido de pacientes, tomarse el tiempo realmente de trabajar como corresponde, no verse, que no le impusieran, digamos, una cantidad de pacientes que no podía, digamos, después
trabajar adecuadamente, a formar grupos, digamos, complementarios según el tipo de trastorno y el tipo de estructuración psíquica. Entonces, tener un grupo de profesionales con el cual supervisar y formarse, digamos. Entonces, obviamente ahí el trabajo es distinto. Y ahí había, por ejemplo, una neuropediatra y una psiquiatra infantil que podían trabajar en equipo adecuadamente, pero ese contexto está pensado para favorecer eso. Los otros, los que yo después he tenido oportunidad de trabajar, veo que no están pensados para favorecer eso. Y incluso las actividades de arte que terminan, digamos, teniendo lugar en las clínicas, por ejemplo, están pensadas más que nada para entretener a los pacientes y para dar a conocer, digamos, como un conjunto de actividades, mostrar, digamos, ¿no? O de alguna manera difundir, vender la clínica o el tipo de tratamiento. Bueno, hay talleres de arte, talleres de teatro, profesores de gimnasia, esto y lo otro, pero digamos, la verdad es que no se trabaja coordinadamente pensando en que todos los espacios son en función del tratamiento del paciente y son terapéuticos, digamos, ¿no? Y de una manera coordinada. Entonces yo creo que un poco también la cuestión, más allá de la formación, de lo que estaba hablando Carlos, que no sé yo lo que pasa en la formación realmente, si en la Facultad de Medicina esto tiene lugar en la formación de los médicos o no, pero más allá de eso, después cuando uno va a trabajar, los contextos de trabajo más que predominan no dan lugar a estas cuestiones. Ese es el punto que yo quería mencionar. Bueno, a lo mejor está relacionado una cosa con otra, ¿no? Porque esta formación tan Sí, sí, ligada puede a lo ser. neurobiológico, por ahí Claro. también son prestaciones, digamos, que exigen menos tiempo. Y lo que vos decías es que según cómo esté armado el sistema de salud y también el reconocimiento de honorarios de los profesionales, ¿no? También influye en el tiempo que se pueda dedicar, en la duración de las sesiones, de las consultas. A lo mejor también está articulado una cosa con la otra, ¿no? Como que la formación también va acorde a determinado sistema. Uy, me parece que eh, se fue. Bueno, esperemos que pueda ingresar de vuelta al Zoom. Se desconectó. Bueno, Sí. ahí está Ahí Marcelo. volvió. Ahí está Marcelo de nuevo. Yo pienso, retomando un poco, bueno, yo soy Jimena Fernández, soy psiquiatra, arteterapeuta, canto acompañándome con el piano y la guitarra, me gusta mucho escribir, bueno, me gustan las artes todas, e intento, digamos, que el abordaje tenga que ver un poco con eso, ¿no? Yo me pregunto, lo mismo que Carlos, ¿por qué los y las psiquiatras no se acercan a estos abordajes? Porque cuando yo me acerqué a estudiar arte terapia, que ahí lo conocí a Carlos y lo conocí a Marcelo, y bueno, y fue, digamos, la puerta de entrada al capítulo, tenía que ver con que yo trabajaba en ese momento en la sala de internación de salud mental del italiano, del hospital italiano, y me daba cuenta, todavía era una psiquiatra ahí, recién salida de la residencia, digamos, que con la palabra no alcanzaba para algunos sujetos, digamos, ¿no? Y por una inquietud individual mía fue que me acerqué, bueno, averigüé, pienso un poco en esto que nombra Marcelo en relación al sistema y a lo que decías vos, Liliana, o a la tendencia a la medicalización también, que está ahí dando vueltas, pero también pienso que hay que difundir de qué se trata esto que hacemos y esta posibilidad de abordaje, porque pienso que el desconocimiento, ¿no? Después, bueno, hay que ver, digamos,
para qué, digo, qué hace cada una con esa información que recibe, pero creo que hay bastante de desconocimiento también, ¿no? Incluso en las derivaciones, digo, porque los médicos, las médicas, no solo y las psiquiatras, no derivan a terapias mediadas por el arte. En mi experiencia, los y las que derivan son los que tienen algún recorrido artístico. Eso fue lo que fui notando este tiempo, digamos, ¿no? Entonces, me parece también un punto clave esto, ¿no? Poder transmitir y difundir de lo que trata, de los beneficios que tiene, de la evidencia que tiene también, ¿no? Porque también hay toda una cuestión de desvalorización de algún punto. Esto que dice Marcelo, que decía en relación a, viste, el taller de arte como una cosa ahí para rellenar o porque, bueno, pero no articulado o no pensado de forma integral. Sí, si me permiten, hace 2500 años los griegos ya usaban el arte para recuperar la salud. Carlos, por favor, Carlos, acércate un poquito al micrófono. Ahí está. Sí, ahí está. Mejor. Bueno, yo decía que hace 2500 años los griegos ya usaban el arte para recuperar la salud. Lo que pasa es que se requiere tiempo para eso. Lo que estamos hablando y lo que planteaba Marcelo es que el tipo de atención no lo organizamos los profesionales de la salud, lo organizan los empresarios de la salud. Y entonces ahí ya nos meten en un esquema que nosotros no elegimos. Y si uno requiere tiempo para tratar a un paciente y la institución no se lo da y todo el sistema no se lo da, es muy complicado. Y ahí está lo que decía Jimena, porque más allá de que haya difusión y que se conozca los beneficios que trae el arte usado técnicamente en una psicoterapia, y después, ¿qué hacemos, digamos? Lo tenemos, ¿sí? Es un problema, más allá de, digamos, de las dificultades que también señalaba Jimena, de que no es fácil que se acerquen los psiquiatras. En general se acercan psicólogos, psicopedagogas, sociólogas, gente que tiene que ver con la salud, pero que viene desde otro campo, y no los psiquiatras. Y ahí tiene que ver también el tipo de formación que venimos desde la medicina y la biología los psiquiatras. Y entonces, bueno, una de las cosas que yo me ocupé y que, digamos, desarrollé en mis libros es que el arte terapia que tiene base científica, que no es una superchería o no es un adorno, tiene base científica, y yo me baso en las neurociencias para demostrar esto, porque tienen razón los médicos que desconfían de lo que no se puede demostrar. Me parece fenómeno, porque tenemos una gran responsabilidad en atender a los pacientes, pero bueno, es una actividad científica que está basada en la ciencia. Hola, me presento, soy Daniel Israelit, psiquiatra, psicoanalista y escritor vocacional, y bueno, y transitoriamente junto a Jimena yo estoy a cargo de la vicepresidencia del capítulo. Entré hace poco, gracias a Carlos, que en un congreso de APSA tuvo una presentación del libro y me dio la oportunidad de estar en este espacio tan enriquecedor. Pensaba en las intervenciones de mis compañeros y articulándolo con mi lugar en la Facultad de Medicina, en la Cátedra de Salud Mental, que está en primer año, y cómo la estructura formativa del médico requiere todo un trabajo de política institucional para posicionar al departamento dentro de las líneas de poder de la facultad.
me parece, escuchándolos y pensando toda la complejidad del asunto, que tal vez al interior de APSA, este comienzo de difusión, esto que decía Jimena, y también Carlos, de que estamos a contracorriente cultural, pero que también hay ahí un campo a conquistar, ¿no? El libro ha sido uno de los eslabones, ¿no? Pero hay mucho por hacer, quizá también desde APSA, desde la comisión o desde distintos espacios, se pueda lograr como reposicionar el arte en la formación de los psiquiatras jóvenes. Me parece que ahí hay un trabajo en conjunto para hacer, que tiene que ver con nuestra difusión desde el capítulo y también con la acogida, con la recepción que pueda tener en otros lugares de la institución, como para potenciar allí acciones. Tal vez uno de los objetivos de este equipo sería volver a intervenir activamente en la formación. Sé que años atrás yo no estaba, pero arte terapia o arte y psiquiatría tenía un lugar estable en la formación de los psiquiatras, que luego creo que fue adelgazándose, me parece que en este momento no está, y sería un objetivo volverlo a incluir de una manera orgánica. Ahora, ustedes planteaban el arte como arteterapia, como parte del proceso terapéutico, pero también planteaban el arte como preservando la salud, ¿no? En ambos sentidos. En ese sentido, ¿cuál sería la diferencia o cómo piensan que se enlaza el arte vinculado a lo saludable como acompañando la vida y cuando es pensado como un instrumento terapéutico? Perdón, ¿te referís a la salud del propio profesional? A la salud de todos sería ahí, ¿no? De todos. Sí, no sé si responde a tu pregunta, pero nosotros al interior del capítulo hemos realizado, sobre todo en pandemia, actividades terapéuticas coordinadas por alguno de nosotros, particularmente de uno del grupo que tiene experiencia a través de la integración de lenguajes artísticos, y esto ha funcionado y está funcionando como un espacio yo diría, de elaboración, un espacio curativo dentro de las condiciones tan complicadas que significa sostener el trabajo en este tiempo. Y yo creo que eso además se replica en las actividades que cada uno de nosotros sigue haciendo con su disciplina artística, ¿no? Carlos componiendo, Marcelo dibujando, pintando, Jimena cantando, me parece que, bueno, yo escribiendo, y creo que cada uno se puede rescatar a partir de estos espacios individuales y colectivos. Uh-huh. Como si fuera un espacio de sostén y de elaboración, digamos, ¿no? Del procesamiento de la vida y de la vida que nos toca ahora. Bueno, yo justamente les quería preguntar, porque, bueno, ustedes el año pasado en el Congreso Virtual presentaron un trabajo, ¿no? Sobre la experiencia en pandemia. Tenía ganas de preguntarles, en los espacios ahora sí más terapéuticos que ustedes tienen vinculados al arte terapia, ¿qué cosas van viendo en este segundo año de pandemia, que es diferente del año pasado? Y también ustedes hablaban de talleres, es decir, que pudieron sostener en estos tiempos de pandemia,
cómo pudieron trabajar con la modalidad virtual, si es virtual, si es presencial, cómo se vienen manejando, si quieren comentar algo de esto, por favor. No, yo, digamos, la verdad que cuando empezó esto el año pasado, me vi bastante, digamos, trabado para poder, o sea, yo venía de trabajar, obviamente presencialmente, con grupos, integrando diferentes lenguajes artísticos, como una actividad muy participativa de tiempos prolongados, digamos, ¿no? Talleres, tanto en la parte formativa como terapéutica. Y en principio me pareció que había una gran imposibilidad de continuar eso, digamos, ¿no? De manera virtual, y reduje mucho mi actividad en un primer momento, y después empezamos a retomar de a poco, y la verdad que se producen cosas, se han producido cosas interesantes que yo no pensaba, en relación a que las personas, digamos, se han adaptado a realmente a poder hacer el uso de los dispositivos, digamos, virtuales, y participar y crear, digamos, y mantener esa conexión que presencialmente era otra cosa, obviamente, pero que yo en principio no pensaba que íbamos a poder mantener esa conexión, a crear un clima, digamos, propicio para la creación colectiva, digamos, ¿no? O sea, la verdad que yo tenía muchas dudas de eso, y lo pudimos lograr. Se ha podido lograr, particularmente en la Asociación Argentina de Arteterapia, que hago desde hace unos años un seminario de exploración e investigación en el proceso creador, que era un seminario que era muy participativo y que duraba 4 o 6 horas, digamos, y eso traducirlo luego a lo virtual, digamos, fue obviamente muy, muy diferente, pero hemos logrado continuarlo y hemos tenido muy buenos resultados, muy interesantes las producciones, y en la parte clínica, digamos, hay parte que he continuado presencialmente, pudiendo trabajar, ¿no? Obviamente con protocolos y otro tipo de cuidados, y también de manera virtual pude sostener algunas actividades grupales con plástica, trabajando con musicoterapeutas, trabajando con personas que trabajan lo del psicodrama o las cuestiones teatrales, digamos, con escritura, y ha sido posible, digamos, o sea, creo que a la mayoría nos sorprendió la posibilidad de vernos en ese escenario, igual pudiendo sostener, ya digo, lo más difícil, que es crear las condiciones y el clima propicio para la conexión, la expresión, y que se produzca algo del orden de la creación colectiva, digamos. Eso es lo que yo me parecía más difícil, y se pudo lograr. ¿Alguien más quiere comentar alguna experiencia que tuvo en este tiempo o que está teniendo ahora, ¿no? Bueno, yo me vi bastante limitado, primero por mi propiedad. Al principio tuve que estar muy aislado, después por problemas familiares, digamos, también muy importantes. Estuve bastante apartado, digamos, al principio, y después comencé a atender en forma virtual también, pero no es lo mismo, digamos, trabajar con un paciente en forma presencial, digamos, porque, digamos, se pierde mucho de lo que es todo el lenguaje, que no es solamente oral y verbal, toda la comunicación corporal, gestual,
en el momento y la utiliza también, digamos, y también le da a uno una pauta de qué utilizar y cómo utilizarlo. Por ejemplo, en general yo trabajo con música, con literatura, ¿no es cierto? Y con, bueno, con lo que venga en el momento, eso no se puede saber nunca. Es muy aleatorio, digamos, el trabajo. Pero bueno, digamos que he podido seguir de esa manera. Y una de las cosas es que no es lo mismo trabajar con un paciente que uno ya conoce de antes, con lo cual, digamos, hay toda una ventaja. Solamente con escucharle la voz uno puede darse cuenta de muchas cosas, que con pacientes nuevos, digamos. Pacientes nuevos, primero que he tenido pocos últimamente, y además, bueno, los que he tenido tuve que hacer primero entrevistas presenciales, por supuesto que a 2 metros, con barbijo, como corresponde, pero sacándome el barbijo para que me vean la cara primero, ¿no? Para que me conozcan y viceversa, y después sí eventualmente pasar a un tratamiento virtual. Pero yo creo que todo esto perturba muchísimo el vínculo terapéutico. Y espero que se termine alguna vez, la verdad, me tiene podrido. Sí, yo pensaba que hay un efecto paradójico de esta expansión del trabajo virtual, y que incluso es un poco contradictorio con lo que venía planteando antes. Lo que quiero tratar es de ubicar el matiz. Es cierto que se han desarrollado muchas actividades artísticas por medios virtuales. De hecho, la presentación de nuestro libro fue así. La sociabilidad de nuestro grupo se expandió muchísimo en este tiempo. A muchos grupos de instituciones les pasó algo parecido. Compensatoriamente a la falta de presencialidad, se han hecho muchas actividades que, podemos decir así, ampliaron vínculos. Pero en un punto, esta expansión se vuelve angustiante. Porque adquiere como la relevancia de lo artificial. Hay un punto que es personal, no todos por supuesto llegan en el mismo momento, donde esta suerte de hipersocialidad se transforma en una sensación de vacío, que se experimenta de distintas maneras, algunos como angustia, otros como ansiedad, trastorno del sueño, pero a veces, incluso en términos humorísticos, aparece esto de no te puedo abrazar, no te puedo entregar el libro en mano, no puedo ver tu mirada cuando me estás haciendo este chiste y no lo puedo soportar, ¿no? Entonces, a veces se puede articular en palabras, otras veces es una experiencia de malestar interno, pero creo que estamos expuestos a ese movimiento paradojal, ¿no? De expansión y al mismo tiempo de repliegue, porque hay algo que se vuelve intolerable. Por eso me parece, en relación a lo que decía Carlos, que hay todo un desafío, tanto en la práctica individual como en las prácticas grupales, en encontrar el equilibrio entre tomar algún riesgo de salud, y atender presencialmente por algo así como la supervivencia subjetiva, personal y del paciente o del grupo. Cada uno va mensurando cómo establecer ese equilibrio, pero me parece que la dicotomía blanco-negro que vivimos el año pasado no se sostiene más. Y en este momento cada uno está haciendo ecuaciones, bueno, a este paciente sí, o tal porcentaje sí, o a este grupo sí lo veo, o por tales características, como dijo Carlos, a este paciente lo tengo que tomar de primera vez y después lo paso a virtual. Hay que hacer ese esfuerzo permanente de ir ajustando entre el cuidado y la supervivencia subjetiva, ¿no? Y las condiciones de posibilidad también.
Yo pienso, un poco lo venimos trabajando desde el año pasado, esta idea, que un plus en la pandemia es la creatividad, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay como un punto a donde, digo, apelar a la creatividad, ¿no? En esto de, bueno, cómo me organizo, qué hago, qué elementos puedo adoptar novedosos que ni siquiera imaginaba, cómo los puedo articular. Me parece que eso en general ayuda en lo profesional, en lo cotidiano, personal, no sé, digo, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, como apelar a esa posibilidad de lo creativo, ¿no? Como, porque en definitiva es un poco a lo que nos invitó la pandemia, digo, si lo pudimos, ¿no? Tomar algo de eso y reinventar algo de lo que venía sucediendo que ya no sucede más. Pues la verdad es esa, porque digo, volvemos a salir pero con barbijo, así que no, como lo que sucedía ya no sucede, entonces me parece que, digo, ahí pienso que lo creativo tiene bastante desde donde anclarse. Bueno, yo les agradezco mucho esta conversación. También está la posibilidad de que se pueda acceder a la presentación del libro de ustedes y al trabajo que prepararon para el año pasado para el Congreso Virtual. Así que, bueno, esperemos que todos estos pasos den visibilidad al trabajo que vienen haciendo y pueda ser un punto de, digamos, de invitación a jóvenes profesionales que tengan la fuerza de lidiar con las dificultades que se nos presentan, ¿no? Bueno, que tiene que ver un poco con esto que decía Jimena, de pelear contra la adversidad de los tiempos, de los sistemas y de lo que estamos viviendo. No sé si hay algo más que alguien quiera comentar, pero ya para ir cerrando. Yo diría a los jóvenes profesionales, si tienen la oportunidad de ver esto, que nosotros no mordemos, que si tienen ganas de preguntar algo, que se acerquen y pregunten al capítulo, que nosotros lo vamos a atender con mucho gusto y le vamos a explicar todo lo que quieran, porque me parece que es el primer paso que hay que dar, ¿no? Ahora, después, yo les quiero... pero Carlos, yo me quedé como un poco también impactada por todos ustedes, porque ustedes además son artistas, escriben, componen, tocan instrumentos, digamos, hacen música, digamos. ¿Alguien que no tiene dotes artísticos también puede participar? ¿Cómo es? Mira, en primer lugar, lo que tiene que saber es qué función cumple el arte en la cultura humana y de qué le sirve a un ser humano, para poder expresar fundamentalmente contenidos emocionales, sentimientos, emociones, anhelos, deseos. Eso permite el arte. Si un psiquiatra entiende eso, aunque él no sea artista, puede recurrir a un arte terapeuta. Como yo decía antes, cuando un psiquiatra necesita hacer una resonancia magnética de cerebro, no tiene que hacerla él ni interpretar la imagen. Llama a un especialista y ese resultado le sirve a él para atender mejor al paciente. Y acá es lo mismo, tiene que llamar a un musicoterapeuta, a un arteterapeuta, ver qué le vendría mejor a ese paciente, si lo deriva para trabajar con plástica, con literatura, con poesía, con música, y entonces tiene que saber algo. Es decir, yo nunca hice un yeso, pero aprendí y sé cuándo hay que entablillar a un paciente y mandarlo al traumatólogo. Es decir, eso es importante en la formación de un profesional. No tiene que saber y hacer todo, pero sí tiene que saber cómo derivar y a quién derivar. Eso hay que saberlo también. Bueno, pero también puede formarse en la disciplina de arte. Pero por supuesto, sí, claro. sí.
Y participar del capítulo, no es una condición ser artista, digamos, para nada. Digo, además, disfrutar del arte, creo que, no sé, todos y todas lo podemos hacer poniéndole play a una música, mirando, ¿no? Encontrándonos con una pintura o leyendo en Instagram, porque son cosas que ¿no? En Instagram escribe mucho la gente, por ejemplo, en las redes sociales, y bueno, ahí te puedes acercar a la escritura, digo, a leer algo que te quiero decir, o sea, no es necesario ser artista para disfrutar o experimentar qué pasa con el arte, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo también está la posibilidad de formación en ciertas estrategias arteterapéuticas, sobre todo para aquellos que trabajan con patologías severas, ¿no? Que muchas veces el implementar una técnica psicodramática o una técnica de escritura o de plástica es como una posibilidad de expresión que a veces no es factible a través del lenguaje, ¿no? Claro, O sea, por eso... En nuestro grupo hay mucha experiencia muy rica y que ojalá tengamos posibilidad de empezar a transmitirla, porque lo del libro fue apenas un esbozo, de colegas que trabajan en los límites del campo terapéutico, al menos tradicional, porque trabajar con autismo, con retraso infantil, con psicosis graves, con enfermedades neurológicas, en oncohematología, usando técnicas artísticas, me parece, y con resultados. Me parece que son experiencias que ameritan ser conocidas. bueno. Sí, aparte, digamos, toda la formación, obviamente, que nosotros damos, que hemos estado dando siempre, incluye, digamos, el trabajo vivencial, ¿no? O sea, por eso que cualquiera que se acerque, digamos, va a tener un recorrido por distintos lenguajes y modos de expresión y va a ir encontrando y descubriendo, digamos, los recursos propios y después poder utilizarlo, digamos. Ese es el recorrido que todos hemos hecho. Algunos lo hemos hecho en alguna formación más, digamos, más formal, y otros lo hemos hecho así como fue saliendo, pero digo, ese es el recorrido que hace uno. Es un recorrido exploratorio de uno mismo, digamos, ¿no? Y de encontrarse realmente con el tipo de modalidades y de procedimientos que realmente lo convocan, y eso es lo que nosotros proponemos para formar a cualquier persona, a cualquier profesional. Ya, retomando un poco lo que vos decías, yo comencé a utilizar la música particularmente, que es lo que yo domino, por mis fracasos, por haber fracasado en el tratamiento con pacientes psicosomáticos. Porque yo 10 años antes de empezar con la psiquiatría hice clínica médica y mi campo de acción, por supuesto, fue unir todo lo biológico a lo psicológico. Y era el campo de lo psicosomático. Y ahí, digamos, la palabra no alcanza. El psicosomático se expresa con el cuerpo precisamente porque no puede acceder al lenguaje, no puede comunicar verbalmente y comunica con el cuerpo. Y entonces, por suerte, tuve un psicoanalista que me dijo, a usted el diván le va quedando chico. Y a partir de ahí empecé a utilizar el arte. Así que espero que esto les sirva a los jóvenes psiquiatras. Bueno, por ahí podemos quedarnos con esto que dice Carlos, ¿no? Cuando el diván queda chico o la palabra no alcanza, bueno, aparece esto como un recurso muy, muy valioso. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos virtualmente o presencialmente pronto.
Muchas Bueno, gracias. Mejor Liliana. presencialmente. Gracias a vos, Liliana. Gracias. Un gusto. Gracias por Gracias. el espacio. Bueno. Chao. Chao, chao.